Todo comenzó en marzo del 2021, Legends hizo algo que nadie esperaba, nos regaló el primer Ultra, y ese sería. Goku Super Saiyajin al inicio parecía solo una nueva rareza, pero con el paso de los meses algo estaba cambiando. Vegeta apareció, luego Omega Shenron y sin que muchos lo notaran, Legend estaba construyendo algo mucho más grande. El inicio de una nueva era. Una era donde el poder ya no sería el mismo. Y entonces llegó diciembre. Y con él, el personaje que lo cambiaría todo. The Goku no Vegeta. I'm the one who's gonna take you down. Super Gogeta. Ese día, Legends dejó de regalar el poder, y empezó a venderlo. Desde ese día, algo cambió. Pasaron las semanas, y ni rastro de nuevos LF que pudieran detenerlo. El meta estaba claro. Había un rey, y su nombre era Gogeta Super Saiyajin, intentaron frenarlo. Llegaron counters pero solo en forma de sparking, nada era suficiente. Gogeta no solo dominaba, aplastaba el meta. Pero entonces, apareció alguien distinto. No como counter directo, sino como el inicio de algo más grande. 13 de julio de 2022. Ese día, todo cambió. Llegaría el Ultra, que marcaría el inicio de la tiranía de esta rareza. Vegito Super Saiyajin Ultra. Pero este, no era como los demás, hasta ese momento, los Ultras eran simples. Más stats, y mecánicas que ya existían, pero Vegito, era diferente, era tipo defensa. Y no solo eso, tenía algo que cambiaría todo. Una mecánica en su auge, que si lo atacabas con Blast, cancelaba tu combo, por primera vez un Ultra no solo atacaba, te castigaba por intentar jugar, este fue, el primer Ultra con una mecánica verdaderamente defensiva, y lo peor, la comunidad lo recibió bien, para muchos, era algo nuevo, algo balanceado, pero para otros, fue una señal, una advertencia de lo que vendría después. Porque sin saberlo, ese momento marcó el inicio de algo mucho más grande, y mucho más tóxico, la evolución de los Ultras, ya no tenía freno. En Dragon Ball Legends, la tiranía, acababa de comenzar. Pasaron 2 meses, desde la llegada de Vegito Super Saiyajin Ultra, y como siempre, el juego respondió. Llegaría un personaje con una sola misión, detenerlo, Cooler forma final LF, no era casualidad, no era coincidencia, Cooler fue diseñado, para acabar con Vegito. Porque mientras Vegito era tipo defensa amarillo, Legends reaccionó rápido, le lanzó exactamente lo que necesitaba el meta, un counter perfecto. Cooler no solo tenía ventaja de color, también era lo opuesto en mecánicas, donde Vegito defendía, Cooler destruía, y por un momento, funcionó, Vegito ya no era intocable. Pero entonces, llegaría otro nombre, uno que en el anime ya daba miedo. Broly Super Saiyajin legendario. Su llegada prometía terminar el trabajo de Cooler, ser el golpe final. Pero, no fue así, su afinidad de color no ayudaba, y aunque tenía su propio gauge, no era suficiente, cuando se llenaba, podía quitarte el Vanish al 100%, una mecánica peligrosa, pero no al nivel de Vegito, porque en ese momento, solo Vegito tenía algo realmente roto. Una defensa que podía detenerte en seco, y ni siquiera Broly pudo romper eso. Llegaría el Legends Festival de 2022. Uno de los momentos más esperados del año en Dragon Ball Legends. Las expectativas estaban por las nubes, parte 1 y parte 2, y la comunidad empezaba a impacientarse. En Twitter, todos hacían la misma pregunta. ¿Quién será el Ultra que cierre el año? Pero Legends no tardaría en responder, aparecería el segundo personaje, que cambiaría todo.
Gogeta Super Saiyajin Blue Ultra. Y esta vez, no era solo daño, no era solo stats, era control del juego. Gogeta llegaba como tipo melee, pero eso no era lo importante. Lo importante era lo que traía consigo. Una mecánica que ya habíamos visto antes, pero ahora, evolucionada, la misma defensa que hizo fuerte a Vegito, pero mejor, más consistente, recargable, en pocas palabras, podía hacerlo una y otra vez, y ahí fue cuando todo cambió, porque ya no era solo un personaje fuerte, era un nuevo estándar, la comunidad reaccionó rápido, los que no tenían a Gogeta seguían usando a Vegito Ultra. Pero, ya no era lo mismo, Vegito había perdido lo que lo hacía especial, su defensa ya no dominaba, y frente a Gogeta, se sentía inútil. Y lo más interesante, Gogeta ni siquiera era su counter directo, pero aún así, lo sacó del meta, y en ese momento, sin que muchos lo notaran, comenzó algo nuevo. Una segunda etapa, una evolución más agresiva y más dominante, la segunda tiranía de los ultras, había comenzado. El 2023 no comenzaría lento, comenzaría violento. Un personaje icónico de Dragon Ball superaría su aparición. Hit. Llegaba con una mecánica única. Detener el tiempo en plena partida, sobre el papel, parecía capaz de competir contra Gogeta. Pero en la práctica, no era suficiente, si se quedaba frente a Gogeta Blue, simplemente era destruido. Hit no cambió el meta, pero sí dejó algo importante, abrió la puerta a nuevas mecánicas, marzo traería algo distinto, un nombre que todos esperaban. Goku Black Super Saiyajin Rose Ultra. Su llegada prometía competir pero falló, su color lo condenaba, era verde, contra un monstruo morado como Gogeta, era presa fácil, pero incluso en su fallo, trajo algo revolucionario, por primera vez, una doble ultimate, una desde la main, y otra generada en plena partida, eso cambió el ritmo del PvP, aunque no dominó, dejó marca, pero como siempre, el meta responde, llegaría Kid Buu, con una misión clara. Detener a Gogeta Blue, y esta vez funcionó, no lo destruyó al instante, pero lo sacó del trono, porque Gogeta ya no era el mismo. Había perdido su ventaja, y finalmente, cayó. Pero lo que vendría después sería peor. Julio de 2023 el Power Creep se dispara y aparecería. Here we go! All right! And this, Vegito Blue! Let me show you how far mortals can go. Vegito Super Saiyajin Blue Ultra. Y con él, el caos. Combos infinitos, presión constante, destruyó a todos. Hit, Kid Buu y Gogeta, nadie pudo competir, el equipo futuro se convirtió en el equipo absoluto, pero incluso así, habría resistencia, 30 de agosto de 2023. Goku Super Saiyajin de Namek. Un pegador puro, capaz de hacerle frente a Vegito, y por un momento lo logró, pero el equilibrio duró poco, porque Goku Black seguía ahí, y al ser verde, frenaba a Goku. Antes del festival, llegaría el verdadero final de Vegito. Janemba Ultra no era un counter, era una ejecución. Azul, ofensivo, y letal, y con una mecánica brutal. Contraataque automático, si atacabas, perdías. Además, tenía lo más peligroso de Rosé. Doble ultimate, Janemba no compitió con Vegito, lo destruyó, y así llegaría el Legends Festival 2023. Parte 1 y 2. Trajeron personajes llamativos, Goku y Vegeta duales y Gohan Ultimate transformable al vez, y luego un nuevo concepto, Goku y Bardock el eje original del juego, pero todo apuntaba a una sola cosa, la parte final, el ultra más esperado del año.
Goku Ultra Instinto, y con él, una nueva revolución. Tipo Ranger y Blast devastador, pero eso no era lo importante era su control absoluto, podía sellar el cambio del rival, dejarte atrapado, y cuando activaba su habilidad, todo terminaba, anti-revive, y ultimate lista y así, lo que comenzó como una mecánica, se convirtió en algo más. Los Ultras, ya no estaban evolucionando, estaban dominando todo. El 2024 llegaría, y más exactamente, un 29 de febrero, donde Dragon Ball Legends, en busca de mantener a los jugadores, antes del 6º aniversario, nos daría a... No puedo permitir que el mundo siga sin tener amor para vivir, venciendo el mal, yo lo haré renacer con mi fuerza. Gohan Super Saiyajin 2. Un personaje que entraría al meta para imponer orden. Durante ese mes, Gohan era el personaje más completo del juego, pero no estaba solo, tenía una gran sinergia con Super 17 y Cell Revival Zenkai, formando uno de los metas más opresivos hasta ese momento. La clave de todo estaba en su gauge defensivo, este podía detener cartas de Strike, cartas azules y con una verde de área, en una partida, eso te condicionaba completamente, y aunque no tenía una mecánica revolucionaria, su consistencia lo hacía dominante, su carta azul siempre le daba ventaja, y muchos dirán, ¿qué pasó con Ultra Instinct Goku? Bueno, con la llegada de Super 17, prácticamente murió. Su gauge era de Strike, mientras que Super 17 dominaba con Blast, y además de ser afinidad roja, pasarían los meses, y llegaría el esperado 6º aniversario. Con personajes como Vegito Super Saiyajin fusionable, y Gogeta Super Saiyajin Blue fusionable, y en la parte 2, Gohan místico, y Goku Super Saiyajin Go, pero la comunidad quería más, y entonces, el 10 de julio de 2024, Legends lanzaría al personaje que cambiaría la forma de jugar. What a waste of time. This feels special. Y decirte las cosas que no supe decir. Buscaremos la luz que irá iluminar un mundo que parezca pequeño al lado de nuestro amor, con la ilusión de volver a ser como ayer. Try blocking this. Gogeta Super Saiyajin 4 Ultra. Llegaba para reinar. Y no solo eso, también marcaría el inicio del primer equipo, realmente funcional de la Majin Buu saga. Gogeta era absurdo, anti-blast, anti-strike, anti-carta especial y ultimates, era prácticamente perfecto, luego llegaría Turles Ultra, pero no cambiaría nada, era simplemente un revival, sin impacto real en el meta, Gogeta seguía dominando, Legends sabía que tenía un problema, Gogeta estaba durando demasiado en el meta, intentaron bajarlo con Goku Arbol, pero no funcionó, así que hicieron lo inevitable, lanzaron al personaje que traería una dictadura total. Your body and mind are mine now. Well, I'm proud of you. Allow me to push your power past its limits. I wouldn't try to get out of this. Not unless you want me upping the body count by a few hundred. Majin Vegeta Ultra, y sí, logró lo que nadie pudo, derrotar a Gogeta Super Saiyajin 4, parecía repetir la historia de Vegito Blue, pero había una diferencia clave, Majin Vegeta no vino a salvar el juego, vino a dominarlo, a diferencia de Janemba, que desapareció con el tiempo, Majin Vegeta se mantuvo como el mejor, ni la parte 1 ni la parte 2 del Legends Festival podían contra él, solo la parte 3 lograría frenarlo. Gohan Bestia, llegaba como la esperanza, pero terminó siendo otra amenaza, la gente lo usaba junto a Majin Vegeta, creando un equipo aún más peligroso, y además, trajo una nueva mecánica, el cañón de rayo, una mecánica diferente, no dependía de una gauge, dependía de ti, del timing, y de cuándo usarlo, era lo opuesto a Majin Vegeta, pero eso también lo debilitaba, sin defensa automática, Majin Vegeta podía hacerle mucho daño, aunque, si intentabas conectar una Ultimate o un Rising Rush, Gohan Bestia podía negarlo, así cerraba el 2024, con una tiranía absoluta, donde
donde los ultras no solo eran fuertes, eran el juego. El 2025 comenzaría con una ilusión. Dragon Ball Legends intentaba hacer algo que llevaba años buscando, el balance. Un nuevo directo lo dejaría claro, después de 6 años, Toshi se iría, y en su lugar, llegaría Tani. Un cambio que prometía mucho, pero que en realidad, no cambiaría tanto. 5 de marzo de 2025. Un nuevo ultra aparece. I'm back and in the best shape of my life. Cell Ultra, por un momento, parecía que todo se calmaba. Cell tenía algo especial, podía volverse neutral, cuando su auge se completaba, eso le daba libertad, podía pelear contra cualquiera, incluso contra monstruos del meta, tenía todo. Anti-revive, defensa sólida, y adaptabilidad total, era perfecto. Pero no fue suficiente, porque el problema real, seguía ahí. Majin Vegeta, también podía volverse neutral, y con su Gauche Blast, lo hacía aún más peligroso. Cell no arregló el meta, solo lo retrasó, y entonces, llegaría el 7º aniversario. Goku Kaioken LF, un golpe directo a los ultras amarillos, Gohan Beast, y Majin Vegeta, parecía el fin de esa era, pero en el fondo, algo mucho peor se estaba preparando, una saga olvidada, volvería al meta, Namek Saga, y no con uno, sino con 2 ultras, Goku Super Saiyajin, y Freezer forma final. Por primera vez, doble ultra en un aniversario, la comunidad, se dividió, y en Twitter, era polémica. Para muchos, esto era una falta de respeto, especialmente para los jugadores, porque si conseguir uno era difícil, 2, era imposible, y aún así, dominaron el meta, Goku traía soporte y revival, Freezer, era destrucción pura con su rayo, y tenía mucha defensa, sus mecánicas ofensivas, eran superiores. 27 de agosto de 2025. Otro golpe al meta, Vegeta Super Saiyajin 4 Ultra, y aunque GT no tenía equipo, no importaba. Encajaba perfectamente con Goku y Freezer y así, nacería algo nunca antes visto. El meta de triple ultra, un punto donde el juego, dejaba de ser justo, la comunidad ya lo decía. No se puede jugar sin al menos 2 ultras pero aún faltaba más. 15 de octubre de 2025, Zamasu Fusión Ultra, su misión. Detener el meta, pero falló. Porque Goku Super Saiyajin, era su counter perfecto. Y Freezer, seguía dominando, ni siquiera Zamasu pudo detenerlo. El emperador del mal, seguía en la cima y entonces, llegaría el Legends Festival 2025. Parte 1 y 2, fusiones, Hanenga, Gohan Super Saiyajin 2, y Goku y Hit. Personajes fuertes, pero, el meta ya estaba definido. El equipo de Goku SSJ, Freezer, y Vegeta SSJ4, seguía dominando. Y cuando parecía que no podía empeorar, la parte 3, el ultra final del año. Goku Super Saiyajin 4 Ultra, no vino a equilibrar, vino a romper todo, consolidó el equipo definitivo. Goku Super Saiyan, Gohan, y Goku Super Saiyajin 4 un equipo, sin debilidades reales, y así, el 2025 terminaría, no con balance, no con diversidad, sino con un meta, completamente dominado. El 2026 no perdería tiempo, en cuestión de semanas, pasaron demasiadas cosas, eventos nuevos, torneos, como la Champions de Dragon Ball Legends, pero lo importante, no estaba ahí, lo importante, eran los ultras. Llegaría uno, con una mecánica ya conocida, Gohan Ultra, su objetivo, potenciar el equipo de villanos, y aunque era fuerte, lo que realmente destacaba, era su daño letal, una mecánica automática, pero había un problema, ese tipo de gauches defensivas, ya no era suficiente, el meta había avanzado demasiado. Y entonces, llegaría algo peor, 10 de marzo de 2026. El ultra que redefiniría, lo que significa jugar. Trunks Ultra, a simple vista, parecía otro personaje fuerte, pero en realidad, era algo distinto, traía consigo una mecánica, que cruzaba una línea. La Genki Espada, la mecánica más automática, hasta la actualidad, no requería habilidad, no requería timing,
solo presionar un botón y esperar. Una vez activada, no había forma de evitarla, ni esquivar, ni reaccionar, era inevitable, como los rayos de Freezer, o el cañón de Gohan, pero llevado al extremo. Por primera vez, el juego ya no dependía completamente del jugador, dependía del personaje, y así, Trunks se convertiría en algo más que un ultra, se convertiría en el símbolo de una nueva era, una era donde el skill dejaba de ser lo más importante, y donde el meta empezaba a jugarse solo, y después de todo, de Gogeta, de Vegito, de Goku, y de Freezer, el problema nunca fue un personaje, fue lo que poco a poco se fue construyendo, un meta donde cada nuevo ultra no buscaba equilibrar, sino superar al anterior, donde la habilidad empezó a perder valor, y donde jugar bien, ya no se trataba de quien jugaba mejor, se trataba de quien tenía al personaje correcto, y tal vez, eso era inevitable, tal vez, este siempre fue el destino de Dragon Ball Legends, pero hay algo que no ha cambiado, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Esto sigue siendo divertido? ¿O solo estamos viendo cómo el juego se juega solo?